Vamos a realizar el proceso completo, digamos, de ciclo de trabajo con una práctica, que comenzaría haciendo un fork y después un clon del repositorio donde está la práctica, la realización de algún cambio en la copia local de ese repositorio Git una vez que se ha clonado y la vuelta a subir ese cambio al repositorio en GitLab como una especie, digamos, de entrega de la práctica. Por lo tanto, lo que haremos es lo que normalmente tenéis que hacer para una práctica, pues varias veces porque lo tenéis que hacer para todos los cambios que hagáis. Bueno, empezamos con la práctica P3. Tenéis la URL, este es el repositorio debajo de la organización Petavi en el GitLab de la escuela. Como decía, lo primero que tenemos que hacer es un fork, pues nos vamos al botoncito de fork y le damos. Y os pedirá en dónde queréis hacer el fork. Normalmente lo haréis sobre vuestro propio espacio de usuario. Lo seleccionamos y ya está. Tarda un poquito y lo que está haciendo ahora es sacar una copia del repositorio original de la práctica en vuestra propia cuenta. Veis que cuando ha terminado, la URL ha cambiado, aunque el repositorio aparentemente es el mismo, porque es una copia de él, claro. Pero debéis fijaros que aquí la cuenta que aparece ahora es la vuestra, es vuestro usuario. ¿Vale? Bien, una vez que habéis hecho eso, pues nuestra copia del repositorio, quito aquí el mensaje donde me dice que todo ha ido bien y voy a clonarlo. Ya sabéis que tenéis dos opciones, con SSH o en HTTPS. Si habéis subido vuestras claves públicas, podéis hacerlo con SSH. Si no, lo hacéis con HTTPS. Voy a suponer que lo queremos hacer con HTTPS. Bueno, pues me cojo la URL del repositorio y me voy a una shell. Yo voy a hacer el clonado en el directorio /tmp, pero vosotros lo haréis en la carpeta donde estéis trabajando con las prácticas. Obviamente, normalmente no lo haréis en /tmp, porque /tmp se borra cada vez que la máquina rearranca. Yo lo hago aquí pues porque es una prueba para mí y no me hace falta tenerlo de forma permanente, pero vosotros lo meteríais en la carpeta donde normalmente estéis trabajando con las prácticas, la carpeta Petavi, el directorio Petavi o donde lo tengáis puesto. Bien, tenía de aquí de antes una prueba que estaba haciendo, voy a borrar y así empezaríamos. Entonces, recordar que el comando para clonar, pues git clone, y le ponemos la URL del repositorio. Recordar que es vuestro repositorio, el que ya tenéis después de haber hecho el fork, no el repositorio original, porque en el repositorio original no tenéis permisos de escritura. En este sí, porque es una copia que está ya bajo vuestra cuenta. Bueno, pues ya me lo ha clonado y me ha creado un directorio nuevo que se llama como la práctica sin el punto .git del final. Entonces, si me cambio a Petavi P3 y aquí hago un ls y veo el contenido del directorio que acabo de clonar. Ahora ya puedo trabajar sobre él. Voy a utilizar un editor local muy simple. Luego en otro vídeo haré algo parecido pero con PyCharm. Aquí voy a hacer algo, simplemente voy a crearme o voy a tocar, por ejemplo, el fichero a ver, readme.md, por ejemplo, y le voy a añadir aquí una nota. Esta es mi copia del repo original. ¿Vale? Entonces lo salvo y ahora hago el commit. Habríamos hecho el cambio, lo habríamos probado, habríamos estado trabajando con nuestra práctica hasta que estemos contentos y cuando ya estemos contentos, pues habríamos hecho git commit. El mensaje que le quiero poner al commit, por ejemplo, primer commit de mi práctica. Y luego punto. El punto es importante porque lo que va a hacer es ver todos los ficheros que Git ya conoce de mi práctica y ver a ver si alguno ha cambiado. Recordad que tenéis que utilizar git add si añadís ficheros nuevos.
Si estamos trabajando con ficheros que Git ya conocía, y en este caso los conoce todos porque me los acabo de bajar, pues basta con poner este punto al final cuando hago el commit. Ahora, de todas formas, haré otro caso muy simple con un fichero nuevo. Bien, pues hago el git commit y en principio ya me lo ha hecho. Puedo comprobar con git log que efectivamente es así. Veis que arriba del todo tenemos el identificador del commit. ¿Quién lo ha hecho? Aquí obviamente debería estar vuestro nombre y el mensaje que acabo de poner, primer commit de la práctica. El siguiente commit es el último que Gregorio había subido al repositorio original. Bien, pues ya tenemos aquí nuestro commit listo, lo vemos ya en local. Si vamos al repositorio en GitLab, obviamente no está allí, lo puedo recargar la página si queréis. Y seguimos viendo aquí que el último commit es el de Gregorio. ¿Vale? Recordar también que siempre que os haga falta podéis ver la historia completa de commits del repositorio picando aquí en History, perdón, y podéis ver que efectivamente el último commit pues, es el de Gregorio. Por lo tanto, todavía no hemos subido nuestro commit. Vamos a hacerlo. Muy fácil. Git push. En vuestro caso, si es la primera vez que hacéis el git push, os pedirá la contraseña del servidor. En mi caso, como acabo de hacer un push hace unos minutos, pues la contraseña Git la recuerda durante un tiempo, porque se la guarda y la recuerda durante un tiempo, pero si no, os lo estará preguntando. Bien, en cualquier caso, si ahora vamos de nuevo a GitLab y recargo la página de la historia, ya puedo ver cómo el último commit es el que acabo de hacer. Si voy al repositorio, a la página principal del repositorio, también me dice aquí que acabo de sumir el último commit hace un minuto. Es muy importante que hagáis esta comprobación, porque entonces en este momento es cuando sabéis que el commit está realmente en vuestro repositorio remoto. Y como os decía, voy a hacer también una prueba con un fichero nuevo. Para eso voy a abrir con Gedit otro fichero que no existía antes. Cuando le dé a salvar, me preguntará dónde lo quiero salvar y le digo que lo voy a salvar en fichero.txt, por ejemplo. Esto, imaginaros, sería un fichero nuevo que acabáis de crear, pues con vuestra solución a la práctica o lo que sea. Daros cuenta que es el fichero txt, que antes no estaba. Y puedo comprobar que Git no lo conoce con el comando git status, que me dice cómo están las cosas ahora para Git. Y si os fijáis, git status me está diciendo, bueno, que estoy en la rama master, que mi rama está al día con Origin Master, que es el sitio remoto, en este caso, el sitio de GitLab, y que tengo un fichero untracked, un fichero sin seguimiento, un fichero que no conoce, por así decirlo. Y de hecho me dice el comando que tengo que utilizar, si os fijáis, para incluirlo entre los ficheros de los que Git se preocupa, los ficheros que Git conoce. Y es este fichero que acabo de crear, fichero txt. Bueno, pues nada, git add fichero txt. Si ahora volviera a hacer git status, pues veis que ahora ya no me dice que hay ficheros sin trazar, sino que me dice los cambios que voy a hacer son, hay un nuevo fichero que se llama fichero txt. Lo que me está diciendo es los cambios que haría en el momento en el que yo haga un git commit. Entonces, vamos a hacerlo. Git commit, el mensaje. Y, por ejemplo, en este caso, pues añado fichero.txt. Y punto para que me coja todos los ficheros, todos los cambios en los ficheros que hay en el directorio. Bien, ya me lo ha hecho. Y si vuelvo a poner git log, veo ya este nuevo commit. Si pongo git status, veo, git status, veo que ahora no me dice nada, me dice nothing to commit, todo está ya limpio, porque el único fichero que Git no conocía, primero le he hecho que lo conozca y después he hecho ya un commit con sus cambios. Por lo tanto,
Git ahora dice que el repositorio está limpio en el sentido de que todos los cambios de los ficheros que él conoce del repositorio están ya metidos en un commit y no hay ningún otro fichero que él no conozca. Bueno, pues es el momento de hacer el git push. Y nos volvemos igual que antes a la página del repositorio en GitLab, la recargamos y ya vemos aquí el commit que acabo de subir. Y os recuerdo una vez más, pues si quiero ver toda la historia y ver que están ahí todos los commits, pues le doy a History y veis que están los 2 commits que acabo de crear. Recordad que eso mismo es lo que podéis ver en vuestro repositorio local si ponéis git log. La lista de commits que veis aquí y la lista de commits que veis en el otro lado debe coincidir. Por ejemplo, aquí tenemos el último y el penúltimo. Y aquí vemos los 2 mismos commits en el lado del servidor. Este es el proceso que tendréis que repetir para trabajar con vuestra práctica. Como sabéis, os recomendamos que cada vez que hagáis unos cuantos cambios que tengan para vosotros algún significado, pues subáis un commit al servidor. En general nunca viene de más recordar que cada commit que hagáis es una oportunidad de volver a un estado de la práctica que conocéis. Entonces, siempre que tengáis una versión de la práctica que funciona, aunque sea parcialmente, aunque sea solamente una parte del enunciado, cualquier cosa, os aconsejamos que hagáis un commit porque si hace falta podríais volver a esa versión en el momento que os haga falta.